Bueno, entonces, como habíamos quedado, ya cortamos el molde, ya saben cómo hacer el molde. Ahora vamos a hacer el bombacho, vamos a coserlo. Ya hicimos el molde, ya lo cortamos en tela, ahora vamos a elaborarlo. Vamos a unir la parte trasera con la parte delantera. Miren, esto es lo más de fácil. Yo lo voy a hacer en una fileteadora. La que no tenga fileteadora y tenga una máquina familiar, una plana, lo pueden elaborar. Si no tienen fileteadora, entonces en esta parte le hacen zigzag normal, no hay problema. Entonces aquí vamos. Siempre sobra un pedacito. Ustedes ven que la tela, como esa tela se estira, entonces al hacerlo la tela se estira, entonces este pedacito lo emparejan, aquí se empareja, aquí miren, se empareja acá para que no vaya a tener problema cuando vayan a colocar el elástico. Igualmente unimos este con este, así miren, facilito. Como les digo, lo pueden hacer en una familiar, lo pueden hacer en una plana, en una máquina rebordeadora, recubridora. Aquí me sobra un pedacito, ese pedacito lo emparejamos, así para que no nos ponga problema al colocar el elástico. Ustedes ven que esta parte es más larga, esta es la parte trasera, esta la unimos con esta, así normal. Que queden las dos puntas junticas. Listo. Ya aquí está armado el bombacho. Miren cómo queda. Enseguida vamos a colocar los elásticos, tanto en la cintura como en las entrepiernas. Entonces, ¿qué hacemos? Volteamos la pantaleta, la volteamos al derecho y vamos a comenzar a colocar el elástico. El elástico que vamos a utilizar acá en esta pantaleta es de 1 centímetro de ancho. 1 centímetro de ancho. Vamos a utilizar el elástico de 1 centímetro de ancho. Es lo mismo como hacemos los boxers para niña. Se va a hacer el mismo procedimiento. Entonces, lo coloco aquí. A ver. Esta es la parte delantera. En la parte trasera iniciamos en la parte trasera. A mí siempre me gusta asegurar el elástico aquí en esta parte para que no se me corra. ¿Ya? Y ahí comenzamos a trabajar. No vamos a estirar mucho, porque entonces le va a quedar muy apretada a la niña. Entonces vamos a estirar un poco. Por ejemplo, unos 2 centímetros más o menos. Unos 2 centímetros más o menos se estira para que no vaya a quedar tan apretado. Porque necesitamos que a la niña le quede más que todo sueltecito. Porque es muy perjudicial para la salud de la niña que quede muy apretada la pantaletica en la cintura. Entonces, por salud hay que hacerlo que quede sueltecito.
y se vuelve a asegurar y listo. Ya estamos acá, mire cómo queda, mire cómo acá cogiendo la horma. Ahora hacemos lo mismo en la entrepierna, que nos quede la costura bien organizada para el mismo lado, y colocamos la entrepierna. Aquí sí se tiene que ajustar menos estirado el elástico para que no le, ahí sí, que no quede tan apretado. Un poquitico, se estira y listo. Aquí estiramos un poquito. Mire qué fácil es hacer esta pantaletica. Este bombachito es muy práctico para hacer. Les explico algo. Si quieren que la manga le quede más ancha, se le saca esta parte. Antes de hacerlo, se le hace un corte en esta parte que quede más amplio. ¿Me entienden? Porque esto es como para niña pequeñita, de recién nacida, esta tallita. Ella viene quedando así. Pero como les digo, si lo quieren más ancho, entonces lo pueden hacer, le pueden cortar un poquito en esta parte, unos 2 dedos, se le corta y se le coloca el elástico para que le quede más amplio. Vamos a colocar el otro. El mismo procedimiento, lo mismo que hicimos en la otra manga, vamos a hacerlo en esta. Se estira un poquitico, nada más. Ya cortamos acá. Ya en esta parte, para que no nos quede así, se le puede pasar la fileteadora en esta parte para que quede más pulido. La que no tiene fileteadora le puede pasar el zigzag en esta parte, lo recorta, lo empareja. Por ejemplo, empareja aquí, que quede parejito en esta parte, así, y le pasan el zigzag para que no se les quede viendo, o sea, el bordillito no se les vaya a dañar. Entonces ahorita vamos a pasarle la fileteadora para que quede más seguro. Ahora vamos a asegurarlo en la fileteadora. Vamos a pasarle la fileteadora para que este bordillo quede seguro, porque al no tener fileteado, entonces se va a deshilachar. Entonces vamos a filetearla. Así va a quedar más segura, más bonita. Esta clase de ropa interior se puede hacer en tela de popelina, pueden hacerlo en dacrón, alguna telita suave, o si lo quieren en tela de algodón, lo pueden hacer en tela de algodón. Eso es a gusto de cada quien.
la tela que quieran escoger. Si quieren algo más, una telita más suave para las niñas, lo pueden hacer. Ya eso es gusto de cada quien. En qué clase de tela quiero hacer la ropa interior a mi hija. Y así. Que como es bombachito, pues no necesita que estire. Simplemente que sea una tela suave. Como les digo, la que no tenga fileteadora lo puede hacer en una máquina familiar y hacerle lo que yo le estoy haciendo ahorita, el filete, lo puede hacer en zigzag para que le quede más pulida. Porque no todas van a tener, no todas tienen fileteadora, entonces hay muchas que tienen máquina familiar y en la máquina familiar se puede hacer muchas clases de costura. Si no tenemos fileteadora podemos elaborarlo en la máquina familiar. Ahora sí, vamos a la máquina, a la plana y vamos a sentar el elástico para ya terminar de hacer el bombacho. Listo, bueno, ya tenemos fileteado, miren cómo se ve de lindo, pulidito, todo bien organizadita, estas partes también. Entonces ahora vamos a sentar. ¿Cómo se asienta el elástico? Fácil, ya lo tenemos fileteado, solamente vamos a hacer esto. Ya, vamos a sentar. Entonces vamos a hacerlo al derecho, para que les sea más fácil a todas ustedes. Aquí, por todo el bordito, asentamos el elástico, aquí sí estiramos. El elástico va de 1 centímetro de ancho. Si alguna quiere colocarle el elástico más ancho, es sino que le aumenta 1 centímetro más en la parte de la cintura arriba, en esta partecita. En esta parte, cuando vayan a cortar, le aumenta, dependiendo del elástico que le vaya a colocar, le aumenta del orillo hacia arriba, le aumenta la cantidad, el ancho que tenga el elástico. Si le quieren colocar pues un elástico más ancho, pues yo digo que en esta clase de ropa interior podemos colocarle siempre el elástico delgado para que no les quede tan extravagante, o sea, tan ancha el elástico, y entonces después le va a maltratar a la niña. Bueno, entonces ya terminamos la cintura. Ahora vamos a hacer las entrepiernas. Es igual, el mismo procedimiento que se hace en la cintura se hace en la entrepierna. Se coloca en la parte de adentro. Vean. Hay que estirarlo para que el elástico nos quede bien. Nos quede bien pegado, bien hormado. En estos días también les voy a enseñar a hacer el top para niña y el panty. Tengo lo que es top, panty, cachetero de dama, boxer de dama boxer de dama y boxer para niño. También todo eso les voy a enseñar a hacer esta semana. Todas esos moldes, vamos a sacar los moldes de toda esa ropa interior para que ustedes aprendan a hacer todas estas clases de ropa interior, para que le hagan a su familia, hagan para ustedes mismas, y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo
cómo hacer nuestra propia ropa. Y es muy fácil, solamente es prestar atención a los videos donde se sacan los moldes y así mismo ustedes pueden sacarlos de ustedes. Son fáciles, sino que ustedes estén pendientes a las medidas. Dependiendo de las medidas que yo les dé ahí, ustedes lo sacan y a ustedes les va a quedar también igual como los que yo estoy haciendo. Mire qué fácil. Mire qué bonito quedó el bombacho para niña. A ver, esta es la parte delantera. Sí. Esta es la parte delantera. Mire cómo queda. Esta es la parte trasera. Y esta es la parte delantera. ¿Se dan cuenta cómo quedó bonito? Entonces ahí se los dejo. Espero que lo disfruten, que aprendan, practiquen y después me digan cómo les salió. El Señor